Nos referimos a la doctora Diana Pérez. Ella es abogada penalista y vamos a conversar sobre una problemática que viene ocurriendo en Arequipa, la ola de feminicidios que se viene incrementando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación. Dispuesta para escuchar todo tipo de preguntas y absolverlas. Sí, bueno, hemos sido testigos los últimos días de distintas noticias que vienen desde esta región, de la región Arequipa. ¿Cuál sería el causante y principalmente a qué se debe que se están dando tantos casos de feminicidio o intentos de feminicidio en esta región del país? Bien, en principio debes saber, Alex, que tenemos un problema de salud mental porque precisamente este tipo de casos de feminicidio son los que se dan dentro del vínculo de relaciones de pareja, exparejas. Alguna de las partes, sea en este caso el hombre, no acepta en este caso que la otra parte ya no desea retomar una relación. Muchos de los índices son por celos. Entonces tenemos ahí un problema de salud mental que una de las partes no entiende que ya la relación culminó. Entonces eso seriamente está afectando y lo cual está haciendo que se incremente de manera vertiginosa este tipo de casos de feminicidio. Eso es lo que está sucediendo. Por más que las penas sean bastante altas, porque estamos hablando de que el tipo base es no menos de 20 años y cuando hay agravantes no menos de 30 años, y cuando hay concurrencia de 2 o más agravantes, estamos hablando incluso de una cadena perpetua, no es suficiente para que en este caso el infractor o el que está cometiendo el delito sea un óbice para poder cometerlo. ¿Y cómo se viene dando la cultura de denuncia en esta región del país en comparación, por ejemplo, casos del año pasado? ¿Cómo vamos en la casuística el presente año? Hay que tener en consideración que en este año se han ido incrementando las cifras. En el caso de Arequipa está posicionado como una de las regiones, como la segunda, con el cual hasta esta fecha estamos con 17 casos de feminicidio. El tema pasa porque si bien las personas o las mujeres denuncian, lo que sucede es que de pronto no hay la suficiente logística o los operadores para que puedan hacer, en este caso, el seguimiento de precisamente estas denuncias, porque a pesar que muchos de esos casos pueden tener medidas preventivas o medidas de restricción para que no se acerquen a las víctimas, aún así el victimario, muy por el contrario, se burla de estas medidas de protección y sencillamente tenemos como resultado un delito de feminicidio. Hay que recordar que el delito de feminicidio es una cadena de violencia continuada y sistemática en el tiempo, pero previamente muchas de las mujeres valientes han podido denunciar estos casos. El tema pasa porque en este tipo de relaciones, como son tan delicadas, las mujeres piensan o aguardan la esperanza, en este caso, de que su pareja o expareja va a cambiar. Entonces, en ese espacio de que supuestamente va a cambiar es donde sucede lamentablemente este tipo de sucesos tan fatales de manera cruel, como es lo que hemos visto en el caso de Arequipa, ¿no? En una situación 17 puñaladas o en otra situación más de 40 puñaladas, evidentemente pone sobre la palestra una situación bastante difícil que estamos viviendo en el país, ¿no? ¿Qué se necesitaría entonces? Usted señala de que sí se registran denuncias a menudo sobre intentos de feminicidio, sin embargo, no se tiene quizás el personal policial suficiente para que dé continuidad a las investigaciones, y lo mismo con personal del Ministerio Público. Fíjese, es correcto, porque como la línea es tan delgada entre, por ejemplo, un delito de asesinato que está previsto en el artículo 108 y el delito de feminicidio, pues precisamente existe toda una casuística que permite a los operadores de justicia, tanto desde el Ministerio Público hasta el Poder Judicial, para que puedan determinar en este caso cuando se trata de un delito de feminicidio. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Tenemos pues que muchas de las veces las víctimas
toman una valiente decisión de denunciar, pero falta esta parte del seguimiento de estas medidas de protección o de la policía en sí para que puedan garantizar que efectivamente se cumplan estas medidas de protección. Probablemente, en el caso de estas lamentables pérdidas que se han reportado en la región de Arequipa, haya habido algún tipo de denuncia o familiares cercanos o amistades hayan visto que ya era una relación tóxica. Entonces, ¿desde dónde tendría que venir o cómo prevenimos este tipo de casos? Es realizando precisamente medidas de inducción, de prevención desde la casa, porque si en la casa no se ve un ambiente sano, de respeto, de igualdad entre hombres y mujeres, pues lamentablemente se va a seguir continuando esta cadena de violencia, porque hay que recordar, como una vez más lo vuelvo a decir, el delito de feminicidio es en este caso un continuum de violencia que se da desde lo más bajo y se va escalando en el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, el mensaje sería, en este caso, que desde casa hay que concientizar tanto a hombres como a mujeres que la violencia no puede haber ni por una parte ni por la otra. Cuando un hombre o una mujer dice basta, debe ser así. Entonces, pienso que desde casa hay que concientizar a los niños de que este tipo de cosas pues sencillamente están mal, ¿no? Y el problema de la salud mental también, cómo atenderlo a tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos problemas, si no se controlan desde temprana edad en el hogar, ¿no? Si no se recibe el soporte adecuado, emocional, puede ser trasladado luego a otras instancias, a otros niveles. Por ejemplo, estos casos que se han dado entre universitarios, parejas de enamorados, ¿no? Que llegan a terminar en un caso de feminicidio. Por supuesto, lo que usted menciona es muy cierto. Mucho tiene que ver precisamente en las condiciones que hay en casa y posteriormente lo que la sociedad, de alguna manera u otra, de una situación que es anormal, comienza a ponerlo como una situación normal. La violencia, sea para hombre o mujer, no es correcta. Entonces, tenemos que concientizar a nuestros niños, niñas, desde muy pequeños, que debe haber igualdad tanto entre hombres como mujeres, ¿no? Y eso ciertamente va a ayudar a que no exista, o por lo menos disminuir estas cifras tan terribles que estamos viendo, que por más que existe un delito específico como el delito de feminicidio que pone sobre la palestra esta lamentable vejación que existe en nuestra sociedad y que no solo es propio de este país como Perú, sino también de muchos países de Latinoamérica que incluso han legislado y han colocado un tipo penal específico y que pone en evidencia esta gran crueldad que existe pues en contra de las mujeres y que pone en evidencia además la asimetría que existe entre hombres y mujeres, porque si se ponen a analizar, este delito también pone en evidencia precisamente que si uno no quiere como mujer mantener una relación con un hombre, el otro sencillamente, ya hay estudios sobre eso, la Defensoría del Pueblo lo ha expuesto en las cifras que indican, ¿no? Si no eres mía, no eres de nadie. Y eso es uno de los detonantes que precisamente sucede y que vemos este tipo de crímenes. Más allá entonces de incrementar las penas, las sanciones, medidas disuasivas en el carácter penal y también dentro de las investigaciones, lo más importante es apostar entonces por prevención desde la temprana edad. Correcto, así es. Esto tiene que darse no solo utilizando el derecho penal como última ratio, sino que también es necesario utilizar distintas áreas para que podamos realmente tener una medida efectiva. Y esa medida efectiva quiere decir que podamos objetivamente disminuir estas cifras tan lamentables que son, en este caso, el delito de feminicidio, ¿no? Muchas gracias por darnos
esta información de primera mano y es lamentable lo que está ocurriendo en Arequipa, la segunda región del país con mayor número de casos de feminicidio en el presente año, 17 casos. Preocupante. Correcto. Entonces. Muy amable por haber Así es. estado con nosotros. A usted por la invitación, gracias. Bien, estuvo con nosotros la doctora Diana Pérez, abogada penalista, hablando sobre la ola creciente de casos de feminicidio en la región Arequipa.